Esperando que se encuentren muy bien, me presento. Mi nombre es Daniela Melgarejo Ramírez y este segundo entregable es para la materia de desarrollo de interfaces centradas en el usuario del Seminario de Diseño Multimedia en la Universidad Tecnológica de México. Este informe se compone de 5 puntos principales. El primero es el desarrollo de una interfaz centrada en el usuario. El segundo, principios para el diseño de interfaces. Tercero es la línea de investigación. 4, los elementos de la interfaz. Y el 5 es la conclusión. Comenzamos con el punto número 1, que es el desarrollo de una interfaz centrada en el usuario. Este concepto nació después de la investigación de Don A. Norman en la Universidad de California, San Diego. Ha sido estudiado desde diferentes perspectivas, como espacios de comunicación e interacción, desde la visualidad, teniendo en cuenta cánones estéticos, como resultado y parte esencial de un sistema informático, y en menor medida como un proceso. Según la RAE, la interfaz es una conexión física, enlace de comunicación. Es el espacio o superficie que conecta o articula la interacción entre el ser humano, que es el usuario, con el artefacto, en este caso una computadora, y el objetivo de una acción, que es la enseñanza-aprendizaje. El objetivo de la interfaz gráfica es volver accesible el contenido comunicativo de la información. Como segundo punto, tenemos los principios para el diseño de interfaces, que fueron definidos por Ben Schneiderman en el año 2016. Estos puntos los explicaremos a continuación. El primero es la familiaridad. Se relaciona con el uso de metáforas que el usuario pueda comprender. La uniformidad se refiere a la homogeneidad entre la interacción de todas las pantallas. La mínima sorpresa nos habla de que el sistema debe ser predecible. La recuperabilidad es que la interfaz debe permitir recuperarse de los errores. La guía del usuario retroalimenta significativa y coherentemente al recurrir errores sensibles al contexto. La diversidad de usuarios es que la interfaz debe estar orientada a todos los tipos de usuarios del sistema. El modelo mental es la abstracción interna del usuario. El modelo formal incluye los elementos y las relaciones que se establecen entre ellos. Y el modelo conceptual concibe 4 modelos. El modelo de caja negra, modelo funcional jerárquico, modelo basado en estados, modelo basado en objetivos y en acciones. En su mayoría se refieren a los aspectos a tener en cuenta para el diseño desde la interacción de los usuarios, que singulariza en la retroalimentación de la comunicación, la facilidad en el uso de la interfaz para los propósitos para los cuales fue concebida. En el 2.1 tenemos la metodología de diseño centrada en el usuario. La metodología, según la ISO, implica 3 puntos principales. Que el usuario participe activamente para que el equipo de desarrollo logre comprender el contexto de uso y de las tareas y los requisitos. Una interacción continua entre las soluciones propuestas por el equipo y el usuario, y así poder hacer una retroalimentación. Y por último, un diseño multidisciplinar que incluya varias especialidades, como desarrollos de software, expertos en usabilidad, en ergonomía, etc. Como tercer punto, tenemos la línea de investigación. Con el fin de evidenciar la importancia de su diseño y cómo lograr una óptima y satisfactoria interacción con los usuarios, se debe tomar en cuenta especialmente el rol que lleva el usuario en el diseño de la interfaz. Para esta línea de investigación podemos considerar los siguientes criterios. El estudio de métodos de evaluación de multicriterios, cuyo objetivo es seleccionar un método de evaluación para evaluar las interfaces y la calidad de las interfaces gráficas del usuario. Hasta el momento, las GUI, las interfaces gráficas de usuario. La elaboración de criterios de evaluación se lleva a cabo con el objetivo de establecer cuáles son las características de las interfaces gráficas del usuario deben tener para que se consideren adecuadas para su utilización por parte del usuario. El estudio de reglas, técnicas y principios de diseño de interfaz gráfica de usuario tiene como finalidad proveer la información necesaria para que los equipos de desarrollo de interfaz gráfica de usuario puedan desarrollar GUIs adecuadas para el usuario. El análisis de la influencia emocional, cuyo objetivo es determinar cómo influye el estado emocional de los usuarios en la interacción con las computadoras y, a su vez, cómo el diseño de la interfaz influye en el estado emocional del usuario. En el punto 4 llegamos a los elementos de la interfaz.
El primero es la confiabilidad y nos habla del apego a las metodologías del proceso de desarrollo de software asociadas al tránsito por todas las fases y flujos de trabajo de este proceso para la elaboración de la interfaz de usuario. También debe ser multidimensional, es decir, que su conceptualización, diseño, implementación y validación requieren de un análisis desde diferentes dimensiones tecnológicas, semiótico-visuales, y así como otras específicas de acuerdo al objetivo, tipo y contenido del producto que se desarrolla. También debe ser multidisciplinar, que requiere de la intervención de equipos multidisciplinares que aporten criterios para el desarrollo del proceso en consonancia con el producto. La usabilidad está asociada a la facilidad de uso. Se garantiza a través del uso de técnicas de navegación, selección de objetos visuales, diseño de legibilidad, ergonomía, uso de la tipografía, formatos de ficheros adecuados y otros elementos que propician comodidad ante la interacción con la interfaz. La accesibilidad no es más que la inteligibilidad y capacidad de emitir mensajes que favorezcan la comprensión de los objetos que estructuran las diferentes pantallas. La consistencia da estabilidad y solidez de la aplicación. La ejecución libre de errores y la respuesta ante cambios de configuración y soporte a través de la interfaz de usuario. La funcionalidad es el funcionamiento óptimo de la aplicación tomando como referencia los requisitos establecidos, los resultados a obtener y las tareas a resolver mediante espacio de interacción entre usuario y dispositivo. La interactividad se concreta en los recursos que se emplean para la retroalimentación de la comunicación entre los usuarios con otros usuarios y los dispositivos a través de la interfaz, de forma que favorezca el intercambio de información, la orientación hacia diferentes tareas, la información del estado del usuario, la aplicación y los datos. La hipermedialidad se basa en el uso adecuado de los recursos visuales para transmitir y comunicar la información, aplicación de los principios de la percepción de las formas y configuración de los elementos básicos del diseño, tales como el color, forma, tipografía, agrupamiento por semejanza, proximidad y jerarquía, identidad visual, homogeneidad de las pantallas, relación objeto-fondo e icono-función, y el uso de los recursos multimedia. El último elemento es la adaptabilidad, que se sustenta en la capacidad de la interfaz de adaptarse a diferentes plataformas y entornos de trabajo, aprovechando las potencialidades de los recursos tecnológicos sin afectación en su funcionalidad. Para integrar todos estos elementos en el proceso de diseño de interfaz de usuario, es un sistema compuesto por diferentes elementos, tanto visuales como interactivos e hipermediales, que tienen una relación directa con el proceso de comunicación usuario-sistema. O sea, que las características de la interfaz, sus elementos y sistema de relaciones pueden determinar la experiencia del usuario. El proceso de diseño de interfaz de usuario tiene que ser preventivo proyectivo, o sea, garantizar de una forma anticipada el nivel de comprensión e interpretación del mensaje visual, según el análisis de las características de los usuarios potenciales, el contexto donde se emplea el sistema informático, los factores que afectan a la comunicación e impiden la interpretación de los mensajes. También debe ser dialéctico, generando cambios constantes en su desarrollo hacia niveles ascendentes de complejidad en el proceso de diseño. En su estructura y sistema de relaciones intervienen diversas disciplinas desde diferentes ciencias, que fundamentan la propuesta a partir de los principios de objetividad, la concatenación visual y el desarrollo presentes en su funcionamiento interno. También debe tener carácter colaborativo y multidisciplinar para garantizar la calidad del resultado final. El diseño de interfaz no es el resultado de un especialista que asume el rol de diseñador. Mientras el análisis se realice desde diversas disciplinas, se garantizará una mayor calidad del proceso, el producto y el proyecto. También debe ser flexible, aplicable al desarrollo de cualquier tipo de sistema informático y se puede instrumentar en el contexto académico, investigativo, comercial, empresarial, industrial, etc. También tiene que humanizar la tecnología. El diseño de interfaz debe garantizar transparencia en la interacción del usuario con el sistema. Su carácter intuitivo propicia la comprensión de las funcionalidades asociadas a los diferentes elementos de la interfaz. Su diseño visual e interactivo se proyecta en función de las características de los usuarios potenciales y el contexto de despliegue e interacción. Y por último, debe ser ordenado, lógico, optimizado e incremental, apegado a las metodologías de diseño y de ingeniería de software. Transita por todas las fases y flujos de trabajo del proceso de desarrollo de software para la elaboración
Como conclusión, obtenemos que cada una de las tareas que estructuran el proceso de diseño debe tener un resultado que garantice las tareas posteriores y sirva para documentar el trabajo realizado. Diversos autores coinciden en que el diseño de interfaces centradas en el usuario es un proceso complejo y a pesar de tener principios y reglas que se deben seguir para alcanzar los objetivos planteados, también tiene que ser flexible y adaptarse a las necesidades del usuario, dependiendo de su contexto y el propósito del proyecto. Como vimos anteriormente, el desarrollo de una interfaz no debe únicamente contemplar los aspectos técnicos y tecnológicos, también cómo influye la interfaz en el estado de ánimo del usuario y cómo esto va a llevar a la interacción entre el usuario y la máquina.